escuchado aviones que no es habitual que estén saliendo en la madrugada de Maiquetía. Es decir, que muy probablemente estamos viendo que Maduro está siguiendo el guión que ya lo hizo Bashar al-Assad de la cumbre de Alaska, Trump-Putin. El presidente Putin cuando acudió y obviamente todos pensaron que la discusión que estaba sobre la mesa era la guerra de Ucrania, pero tú y yo sabemos perfectamente que en este tipo de cumbre lo que se produce realmente son acuerdos de alto nivel y de líneas gruesas sobre los temas geopolíticos mundiales. Trump le dijo a Putin, bueno, mira, quédate tú con el Donbass y encárgate de Ucrania, yo te garantizo de que Ucrania no va a entrar en la OTAN y déjame tú a mí resolver mi problema con Venezuela. Y pareciera que esto fue así porque justo un día antes de la cumbre, se incrementa el precio de la cabeza del narcoterrorista Nicolás Maduro. ¿Has visto que el florido Gustavo Petro, que está cada día más pintoresco y más locuaz, ha llegado a decir que, cuidado, que él podría ir en auxilio, ¿no? Por más que tiene bases americanas en su territorio, un solo ejército con Maduro. ¿Tú te lo ves a eso? ¿Te imaginas a Colombia interviniendo en favor de Maduro? Nicolás, mira, tú y yo somos hombres serios. ¿Tú te imaginas que luego de una caída de Venezuela sobrevendría la de Cuba? No sé, realmente yo creo que va a ser un llamado de atención. La que primero se va a asustar de toda esta operación, ¿sabes quién es? La queridísima doctora Sheinbaum. México tiene un nivel de institucionalidad, por supuesto, significativamente muy superior al de Venezuela, pero le estaría mandando un sólido y significativo mensaje a la doctora Sheinbaum diciéndole, amiga, hicimos esto contra los narcotraficantes de Venezuela, la siguiente en la agenda eres tú, y mira que nosotros tenemos en la mira ya varios objetivos del narcotráfico en México. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Buenas noches amigos, contamos con la participación del profesor Najem Reyes, quien ha realizado estudios muy interesantes tanto sobre la historia del régimen chavista como análisis de su actualidad. Contamos con él en una cobertura bastante intensa y memorable sobre las elecciones robadas del año pasado. Y ahora, mientras todo el mundo se pregunta si finalmente habrá un cambio o se trata de otra bomba de humo, me parece sumamente importante contar con su voz. Y Najem, me gustaría entonces empezar preguntándote si tú crees que hoy sí hay una chance real de intervención para extraer a Maduro. Mi primera impresión, ciertamente, como bien lo comentabas, con el tema de las bombas de humo, después de tantas cosas que hemos vivido los venezolanos, obviamente la primera impresión es que realmente no hay ningún cambio importante. Segundo, el contexto donde está ocurriendo esto, yo creo que es uno de los factores importantes a considerar en el análisis. El primero es la figura del presidente Donald Trump, que es un presidente ciertamente altamente personalista, que siempre, digamos, que está interesado en tener los reflectores sobre él. Y también no hay que negarlo, el presidente Donald Trump tiende a ser un tanto errático, ¿no? Y ese carácter de erraticidad es lo que a analistas serios, ¿verdad? Nos impide decir, bueno, mira, la tendencia va por aquí o va por allá, porque realmente es muy difícil. Ahora, si nosotros nos detenemos un momento y vemos en retrospectiva lo que ha sido Trump en lo que va de su mandato, pudiéramos decir que cronológicamente Trump lleva muy poco tiempo en el ejercicio de su segundo mandato. Eso es una realidad. No, de hecho, Trump, yo creo que no llega no supera, ¿verdad? La mitad de su mandato. No, está lejos de la mitad de su mandato. Ahora bien, en ese pequeño periodo de tiempo que ha hecho el presidente Donald Trump, uno,
nada más y nada menos, eh, resolvió su problema de la frontera sur de los Estados Unidos, que era, digamos, el tema fundamental de su agenda de campaña. Tema número dos, incursionó en Irán, que es uno de los temas sensibles de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tema número tres, definitivamente tiene un papel protagónico en la guerra Rusia y Ucrania. Entonces, obviamente, pareciera que los problemas de la política exterior y de la diplomacia estadounidense han sido resueltos o están bastante avanzados en sus resoluciones y pudiéramos pensar entonces, esto le da espacio al presidente Donald Trump para incorporar el tema Venezuela dentro de su agenda. Y hay un elemento que no podemos perder del análisis, mi querido Nicolás, y es realmente la cumbre de Alaska, Trump-Putin. El presidente Putin cuando acudió y obviamente todos pensaron que la discusión que estaba sobre la mesa era la guerra de Ucrania, pero tú y yo sabemos perfectamente que en este tipo de cumbre lo que se produce realmente son acuerdos de alto nivel y de líneas gruesas sobre los temas geopolíticos mundiales. Evidentemente, yo por supuesto, ustedes van a decir, bueno, pero este profesorcito caribeño, él no estaba ahí en Alaska, tampoco participó en la reunión, pero un análisis, como decía Pierre Renovan, en esas aguas profundas, ¿verdad? De lo que realmente pasó en esa cumbre, permite a mí inferir que antes de la cumbre ya había un acuerdo entre Putin y el presidente Trump. Y usted me dirá, ¿cuál fue ese acuerdo? Bueno, a mí fue muy simple. Trump le dijo a Putin, bueno, mira, quédate tú con el Donbass y encárgate de Ucrania. Yo te garantizo de que Ucrania no va a entrar en la OTAN y déjame tú a mí resolver mi problema con Venezuela. Y pareciera que esto fue así porque justo, y fíjense bien, esto es llamativo, un día antes de la cumbre, se incrementa el precio de la cabeza del narcoterrorista Nicolás Maduro, que pasó de 30 millones de dólares a 50 millones de dólares. Punto número uno. Y para ratificar lo que te estoy diciendo, en un día antes de la cumbre, Rusia anuncia su retirada de Odessa. Le dejan Odessa, que está ubicado al extremo sur occidental de Ucrania, pero se mantiene firme en el Donbass. El Donbass implica lo que es Donetsk y Lugansk. Ahora bien, yo creo que efectivamente aquí hubo un pacto. Putin le suelta la mano a Maduro para justamente asegurar su problema estratégico, que es que Ucrania no entre a la OTAN. Y en segundo orden de ideas, dentro de esta suerte de reparto global, se asegura Putin entonces el control de la frontera la frontera occidental de Rusia, y por otro lado le permite al presidente Donald Trump entonces terminar de destrabar un problema importante que es el problema del narcotráfico. Y hay otro datico que te quiero agregar también en el caso de Venezuela, que yo no lo he visto ni en New York Times, ni en el Washington Post, ni en Infobae. Y es que existe la duda razonable que Venezuela le estuvo facilitando uranio enriquecido a Irán. Entonces, realmente, la fuerza profunda o una de las razones también estructurales de por qué Estados Unidos incrementa entonces su presión sobre el presidente Nicolás Maduro es justamente porque al resolverse el problema de Irán, ustedes recordarán, después de este bombardeo quirúrgico que hubo en las centrales nucleares, hay fuentes de inteligencia que manejan que han habido barcos fantasmas que llevaron uranio enriquecido de Venezuela a Irán. Entonces, la verdadera razón también detrás de todo esto, porque el cártel de los soles es muy viejo, Nicolás. Mira, el cártel de los soles es tan viejo cuando yo estudiaba en la universidad mi primera carrera. Estoy hablándote antes del año 2000, de los años 2000, comienzo de los años 2000. Entonces, pareciera que el elemento que terminó de poner la cerecita sobre la torta ha sido justamente el factor del uranio enriquecido facilitado por Nicolás Maduro a Irán. Dime, Najem, esto que mencionas, digamos, de una transacción encubierta en la cumbre de Alaska entre Putin y Trump, es algo que en gran medida ya se ha visto con Siria. Putin le soltó la mano a Bashar al-Assad para que avancen las negociaciones por Ucrania también hace algunos meses.
¿Tú piensas que Maduro tiene preparada una huida a Cuba? ¿O crees que sería Mira, capaz de exhibir una valentía nunca demostrada hasta ahora y combatir hasta la muerte, hasta que se lo lleven con las botas por delante? bueno, mira, te voy a decir algo. Todo pareciera indicar que, digamos, la manera en que se ha venido desarrollando también los acontecimientos por parte de los Estados Unidos es que pareciera, ojo, esta es mi impresión desde afuera, pareciera que ha habido una suerte de comunicación dentro de todo este conflicto en el que le están dando tiempo a Nicolás Maduro, mira, puedes irte antes de que entremos por ti. Pareciera que es el metamensaje que está enviando Washington. Tal vez le mandaron ese mensaje por interpósita persona desde Moscú. En todo caso, yo te voy a decir algo. Yo conozco a Maduro, lo he analizado por mucho tiempo. Es un hombre cobarde. Tiene todas las características de un cobarde. De hecho, Maduro, en anteriores periodos de alzamiento, una vez él se montó en un avión para salir desde el aeropuerto de Caracas de la Carlota, muy probablemente para irse a Cuba. Y quien lo bajó del avión fue un coronel ruso que le dijo que no te vayas. Ahora en este escenario, sin los rusos, número uno, y con los chinos diciéndole, bueno, mira, ya no te vamos a seguir protegiendo porque a nosotros lo que nos importa es que nos devuelvan la lana que nos deben, Y porque que el no la pueden comunicado de pagar China no la pueden pagar con el modelo ruinoso del socialismo venezolano que fundió a no, PDVSA. ya China se cansó, y se cansó de Maduro. De hecho, en la última cumbre de esta gigante de los BRICS, Maduro apenas pareció un invitadito de cuarta que se coló para salir allí. De tal manera que, de hecho, el comunicado que envió China fue supremamente laxo. Es un comunicado de apenas 3 líneas y no hay ninguna defensa como antiguamente lo había hace 10 años atrás, por ejemplo, como el Ministerio de Relaciones Exteriores defendía a Chávez o a Maduro. Entonces, yo estoy seguro que sin China y sin Rusia y con un Irán muy golpeado, en este momento el escenario internacional de Maduro es que está solo y por eso tiene miedo. Que Maduro vaya a jugárselas a combatir, tengo serias dudas. Yo personalmente me atrevo a señalar que muy probablemente, es más, te voy a dar un dato, lo voy a decir en exclusiva para tu programa. Yo vivía en el aeropuerto, cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía, que es en el estado Vargas, y me han informado varias fuentes desde el estado Vargas que han escuchado aviones que no es habitual que estén saliendo en la madrugada de Maiquetía. Es decir, que muy probablemente estamos viendo que Maduro está siguiendo el guión que ya lo hizo Bachar al-Assad. Recuérdate que Bachar mandó sus aviones primero con su familia, luego antes mandó unos aviones cargados de oro y eso los mandó a Moscú. Muy probablemente estamos viendo a Maduro que está en ejecución de esta fase y algunos generalotes, uno más que otro cobarde, que también ya están mandando a sus familiares afuera. Así que la tesis de que ellos se van a ir a luchar, que van a llevarse esos 4 millones de milicianos a disparar o a luchar contra marines estadounidenses, yo realmente descarto esa tesis. Yo creo, mi primera opción es que Maduro ya ahora mismo está preparando su operación de fuga. Y en el momento, en una segunda opción, si es que Maduro no logra salir a tiempo, eh, antes de que se produzca, digamos, una intervención quirúrgica, porque mi visión es que con el número de efectivos militares que hoy por hoy están apostados cerca de Venezuela, concretamente en Puerto Rico, Bonaire, Curazao, y, por cierto, hoy se incorporó hasta la Trinidad y Tobago también se incorporó, de tal manera que ahora están rodeados por el oeste y por el este. Entonces, yo personalmente creo que muy difícil que Maduro vaya a irse a una batalla contra los estadounidenses. ¿Y tú crees que es posible que, incluso con la disuasión de la recompensa, lo entreguen, lo detengan, lo traicionen? Diosdado, por ejemplo, que según mis fuentes estuvo cerca de hacerlo durante el primer gobierno de Donald Trump.
Bueno, lo que pasa es que ahora los tres están en la lista. El pequeño problema, tanto de Padrino López como el de Nicolás Maduro Moro, como el de Diosdado Cabello, es que los tres ahora están en la lista y que por ellos tres el monto asciende a más de 100 millones de dólares. Así que es un monto muy atractivo. Yo creo que en este momento, y es lo que se explica, Nicolás Maduro ya no está bailando más en las plazas, ya no hace apariciones públicas, está escondido en el búnker del fuerte militar que se llama Fuerte Tiuna. Ahí es donde está. También está escondido Diosdado Cabello en ese mismo fuerte. Tres grandes cabecillas del narcorrégimen pretoriano neocomunista venezolano están en Fuerte Tiuna. De tal manera, pues, que si es que se produce digamos, una traición o una entrega de ellos, obviamente va a ser de las capas medias que están cerca de ellos allí en el ala militar. Yo no creo que ningún civil tenga la capacidad de poder hacer la captura y entrega de estos sujetos. Obviamente que lente, los reflectores en este momento están puestos solo los actores de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Dime una cosa, Najem. Mencionaste narcorrégimen comunista pretoriano. Bueno, se entiende lo de narcorrégimen, perfectamente lo de comunista. Pretoriano, ¿por qué? Yo ya me lo intuyo porque he leído tu libro sobre los militares y Venezuela, pero cuéntaselo al público. ¿Por qué es un régimen pretoriano y por qué es importante Bueno, que, que tenga la mira del fusil puesta también sobre su cabeza el general Padrino López? Bueno, lo que pasa es que el término pretoriano es una categoría conceptual que tomé yo de varios autores como Samuel P. Huntington y otro, el mismo doctor Domingo Irwin, que es un investigador venezolano ya fallecido. Básicamente, pretorianismo es la abusiva expansión de las fuerzas militares en la gerencia política de la sociedad. Dicho en crudo, cuando los militares se meten en política. Entonces, yo en mi libro, Militares Socialistas, yo hablo de un narcopretorianismo neocomunista. Entonces, narco ya lo sabemos porque pretorianismo es eso, porque la gerencia política de la sociedad venezolana no es ejercida por los civiles, como comúnmente ocurre en una democracia en tu país, Argentina, Paraguay, como lo que nos están escuchando, sino que responde justamente a un control por parte de las Fuerzas Armadas. Y neocomunista porque efectivamente el componente ideológico de la revolución bolivariana es un componente de carácter comunista, pero no tradicional. Ellos no vinieron por la típica fórmula de conquista del poder, por la guerrilla, sino traicionando la democracia y con los mismos instrumentos de la democracia llegaron al poder y secuestraron el poder. Por eso es que se llama narco-pretorianismo neocomunista. Interesante marco conceptual, estimado Najem. Ahora, ¿no hay ninguna hipótesis donde tú digas de repente oponen una resistencia mayor a la pensada y hay un río de sangre corriendo por las calles de Caracas y un nuevo Vietnam? ¿No te lo imaginas? Mira, eso nada más existió en la retórica de Maduro el fin de semana pasado. Él perfectamente, mira, yo te voy a decir una cosa, los venezolanos, esos mismos venezolanos que quizás hicieron las escasas colas para alistarse, porque déjame decirte que las plazas estaban vacías, nadie se alistó en ese primer llamado. De hecho, Maduro hoy, yo estoy hablando contigo y antes de entrar fue que leí que Maduro volvió a hacer un llamado para que las personas se alistaran para la defensa nacional. Mira, en Venezuela eso no va a ocurrir. Además que vamos a estar claros, estamos hablando de una gente que está obstinada, está harta del chavismo, están hartos de los apagones, están hartos de que no hay agua, están hartos de que no hay comida, de que no hay dinero. Es decir, eh, diría, sin ser exagerado, que 2/3 de la población venezolana que hoy se encuentra dentro del territorio venezolano aborrece el régimen chavista. Y ninguna de estas personas, aunque les den un fusil, van a salir, ni que fueran idiotas, también una cosa de sentido de supervivencia. Es como que yo me agarre una Kalashnikov, ¿verdad? Y me vaya a enfrentar, que nunca en mi vida he disparado entrenamiento, no tengo la condición física, me voy a enfrentar a unos marines.
Es una cosa absurda. Pero hay un dato que yo te quiero decir. La tesis esta de que va a haber un derramamiento de sangre, de que va a ser un segundo Vietnam. Mira, te voy a dar dos datos. Si tú sumas el total de efectivos militares que están o están por llegar, los que ya están son más o menos, son 4.500 marines. Y los que están por llegar, que se retrasaron, que son los del Norfolk y no me acuerdo ahora el nombre del otro navío, el Fort Lauderdale, creo que es. Lo que se retrasaron en bajar fue porque encontraron el huracán Erin. Ahora, si tú sumas esos dos contingentes, vamos a tener más o menos 7.000 soldados. Obviamente que con ese número es insuficiente para hacer, digamos, una ocupación de un territorio, sobre todo un territorio como el de la República de Venezuela. Yo lo que creo es que hay dos opciones. O van a seguir llegando más efectivos militares. De hecho, hoy publicó Euronews que se sumó un buque militar francés. Ya se sumó también a la operación. Yo me atrevo, realmente lo que los analistas he estado escuchando es que si Donald Trump llega a autorizar, que se quede claro esto que va a decir, si Donald Trump llega a autorizar efectivamente que se entre a Venezuela, va a ser una operación de tipo relámpago, una operación quirúrgica. Y los que me están escuchando me dirán, bueno, ¿qué significa o qué es una operación quirúrgica? Bueno, muy probablemente así como lo hicieron en Irak. Van a entrar unos aviones, van a bombardear o inclusive desde esas mismas fragatas, desde esos mismos destructores, pueden lanzar misiles Tomahawk que son de altísima precisión y van a caer nada más y nada menos que en Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna es una suerte de ciudadela, es muy grande, la ubicación estratégica de dónde están los tres búnkeres, el de Padino López, el de Maduro y el de Chávez, eso quizás ha sido la tarea del avión P-8 que ha estado sobrevolando el territorio venezolano. Y tal vez después de que se haga como dicen los militares, un ablandamiento del terreno, lo vayan los militares esos términos que usan, ablandan el terreno con los misiles Tomahawk y después entrarían aviones caza para terminar, bien sea de liquidar algún tipo de resistencia en esta zona. Tal vez también, yo soy de los que creo que también estos mismos misiles Tomahawk se pueden utilizar para objetivos en la base aérea venezolana del estado de Aragua, que también está ubicado en el extremo norte central de Venezuela, y en una tercera opción también, no improbable, también puede ser que algunos de estos misiles caigan para neutralizar el aeropuerto internacional de Maiquetía. Esos son los puntos estratégicos para mí que van a ser blancos de esta operación. Ahora bien, con esto no necesitas tener 20.000, 30.000 hombres en tierra, sino simplemente inclusive puedes hacer tu ataque desde plataformas en aguas internacionales. Si se entran los aviones, sería básicamente para acompañar a algunos helicópteros que son los que harían finalmente la extracción de Nicolás Maduro, Parino López y Dios quiera también de Diosdado Cabello. ¿Has visto que el florido Gustavo Petro, que está cada día más pintoresco y más locuaz, ha llegado a decir que, cuidado, que él podría ir en auxilio, ¿no? Por más que tiene bases americanas en su territorio, un solo ejército con Maduro. ¿Tú te lo ves a eso? ¿Te imaginas a Colombia interviniendo en favor de Maduro? Nicolás, mira, tú y yo somos hombres serios. No hablamos sobre un alcohólico para decir cuando menos, ¿no? Las palabras de esta persona que lamentablemente ocupa el Palacio de Nariño en este momento son realmente bufonescas. ¿Tú te imaginas que luego de una caída de Venezuela sobrevendría la de Cuba? No sé, realmente yo creo que va a ser un llamado de atención. La que primero se va a asustar de toda esta operación, ¿sabes quién es? La queridísima doctora Sheinbaum. Ajá. Porque toda la discursiva, la narrativa que ha salido desde la señorita Levit ahí en la Casa Blanca, su discurso ha sido
operaciones contra el narcotráfico, contra el narcotráfico. Y aquí la segunda que está en la agenda es la doctora Sheinbaum. Por supuesto, México no es igual a Venezuela. Por supuesto que México tiene un nivel de institucionalidad, por supuesto, significativamente muy superior al de Venezuela, pero le estaría mandando un sólido y significativo mensaje a la doctora Sheinbaum diciéndole, amiga, hicimos esto contra los narcotraficantes de Venezuela, la siguiente en la agenda eres tú, y mira que nosotros tenemos en la mira ya varios objetivos del narcotráfico en México. Así que yo creo que la que en este momento está la más temerosa en la lista, aunque nadie ha hablado de ella, a mi juicio, es la doctora Sheinbaum. Interesante diagnóstico el tuyo, Nahem. Hasta cierto punto comparto que México también está en la mira. Y bueno, no sé si quieres darnos una conclusión. Me pregunto, ¿qué pasa si se equivocan los analistas que ven que ahora sí habrá novedades y esta es otra bomba de humo? Yo creo que después de esto solo quedaría la perpetuación definitiva de la dictadura y sería un error estratégico para Trump, que está perdiendo muchos votos hispanos, que son los que lo ayudaron a ganar esta última elección. Bueno, yo aquí voy a aplicar una cosa de sentido común. Nadie va a movilizar semejante contingente militar solo para hacer blue. De hecho, yo recuerdo cuando estaba por empezar la invasión a Ucrania, me acuerdo que varios medios de comunicación aquí en Paraguay me invitaron y había mucha gente que decía, no, eso es un ejercicio militar, Putin no va a invadir, es imposible que lo haga. Y yo era uno, a mí más bien me consideraron el loco porque yo fui el que los que dije, ya Putin tiene la invasión inminente y la invasión ocurrió. No estoy diciendo con esto que soy el Nostradamus caribeño ni nada por el estilo, sino lo que estoy diciendo es sentido común. Ningún gobierno de ningún país va a movilizar un contingente de esta naturaleza para no utilizarlo. Punto número 2, Trump en este momento, él mismo se está creyendo la película de que él es el gran pacificador del mundo. Y uno de los problemas más neurálgicos para la seguridad de los Estados Unidos es el problema de Venezuela. Y un tercer punto, yo te lo voy a agregar, es las elecciones a medio término. Quizás Trump necesita capitalizar el voto hispano, que fue una base importante de los electores del presidente Donald Trump para volver a la Casa Blanca en esta oportunidad. Y si Trump, yo te aseguro que si Trump resuelve el problema de Venezuela, mira, va a arrasar con todos los votos hispanos y muy probablemente va a asegurar tener el control de las dos cámaras por lo que le resta de mandato. Así que, es decir, por donde tú hagas el cálculo, hacemos el cálculo militar, hacemos el cálculo financiero, hacemos el cálculo político, indica de que el presidente Donald Trump algo va a hacer. Y ese algo, por lo más mínimo, yo te daría por lo menos un bombardeo de misiles va a hacer y esto va a tener una profunda consecuencia aguas adentro del régimen pretorianista neocomunista de Caracas. Muchas gracias, Nahem, por tu punto de vista. Espero tenerte aquí pronto también en cuanto se aclare el panorama. Recomendado Nahem Reyes, su cuenta @Nahem_360 en X, ex Twitter. Y bueno, difundan en todas sus redes y grupos. Hasta la próxima. Gracias, Nicolás. Siempre a tus órdenes. Buenas noches. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.